Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios y antes de abrir la palabra de Dios vamos a orar otra vez, vamos a invocar al Señor para que nos bendiga y sea útil para nuestras vidas. Querido Señor, te pedimos por favor que tu palabra, cada vez que la escuchamos, cada vez que nos reunimos como iglesia, Señor, produzca en nosotros los cambios que vos querés. Necesitamos, Señor, tu voz cada día y también como congregación. Así que, por favor, Señor, que tu palabra nos hable y que tengamos un corazón dócil para obedecerte. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Como leíamos hace un ratito, leyó Daniel en Hechos 20, la palabra de su gracia. Esta palabra dice, tiene poder para edificarnos, para sobreedificarnos. Del lugar donde estamos, edificarnos más. Juanchi nos dirigió la canción de Pan de Vida, que dice que el Señor tiene, solamente Él tiene palabras de vida eterna. No hay otro lugar. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino necesitamos este libro. Necesitamos toda palabra que sale de la boca de Dios para ser edificados, para vivir. Así como necesitamos la comida y el aire, necesitamos la palabra de Dios. En cada detalle de nuestra vida espiritual necesitamos la palabra de Dios. Una iglesia puede tener un montón de defectos. Bueno, seguro nosotros tenemos un montón. Pero hay algo que no puede dejar de estar, que es que se predique la palabra de Dios, que se enseñe la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, que es donde leyó Juanchi, en referencia a esta canción de que el Señor es pan de vida, yo marqué mi Biblia, no lo voy a leer, pero Juan capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante, dice, les dejo como tarea, busquen ustedes cuántas veces dice vida eterna, cuántas veces dice nunca, cuántas veces dice jamás, cuántas veces dice el Señor que Él es el pan de vida, cuántas veces dice que lo va a resucitar en el día postrero, y lo dice una y otra vez. Los sábados estamos estudiando en el Evangelio de Juan los encuentros del Señor Jesús con personas, y el Señor habla de cosas espirituales y de cosas sobrenaturales. ¿Y qué lenguaje humano, qué idioma puede expresar esas cosas? Entonces el Señor lo que hace es hacer paralelos. A Nicodemo le habla del nuevo nacimiento y Nicodemo no entiende. Pero el Señor está hablando de cosas espirituales, terrenales, pero espirituales. Después para la mujer samaritana, el Señor le habla del agua de vida, que el que tome esa agua no va a tener sed jamás. Y después, en el capítulo 6, después de alimentar una multitud, el Señor les habla de que Él es el pan que descendió del cielo. Y Pedro entiende esto, y cuando termina todo esto, y el Señor pierde un montón de discípulos en ese momento, y se dirige hacia sus más íntimos, hacia los 12, y les dice, ¿ustedes se quieren ir también? Y Pedro dice, Señor, no, ¿a dónde vamos a ir? Vos solo sos el que tiene palabras de vida eterna. Así que esta palabra tiene poder, tiene autoridad, tiene eternidad, tiene sobrenaturalidad. Tenemos que tenerla permanentemente como fuente de nuestra instrucción. A Timoteo Pablo le dice, Timoteo, que prediques la palabra, eso te pido, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, enseña, porque va a venir un tiempo donde no van a querer oír esto, no sufrirán la sana doctrina. Y dice el mismo Pablo ahí un poquito antes, le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Bueno,
para todo lo que es, para que el hombre de Dios, y está hablando ahí la figura claramente de, como en el Antiguo Testamento se llamaba varón de Dios, aquel que estaba dedicado a servir a Dios, para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios, para que el ser humano dedicado a Dios, el siervo, esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que cada vez que hablamos la Biblia, y se me va el tiempo, lo hacemos con esta instrucción de Dios y esta convicción de que esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Bueno, y a pesar de que la palabra tiene todo este poder y toda esta autoridad, yo les voy a dar velozmente, 5 maneras en las que podemos hacer que este libro que tiene toda esta autoridad y esta palabra que tiene toda esta autoridad se vuelva inefectivo. Vamos con la primera, así, sin vueltas. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. La primera manera de hacer que este libro, que esta palabra de Dios se vuelva inefectiva es reemplazarla. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, dice, lo podemos leer ahí: había un consejero en la corte de David llamado Ahitofel, que después siguió en la corte de su hijo. Tenía este hombre semejante nivel de aceptación en la corte que ya no se escuchaba ningún otro y ni siquiera se escuchaba la palabra de Dios, porque dice que el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Era así fue tanto con David, como cuando David era rey, como con Absalón. Bueno, una manera es reemplazar la palabra de Dios por una persona. Hay instituciones, hay iglesias o instituciones cristianas, algunos ministerios, como se llama ahora, algunos servicios que hacen algún grupo de creyentes, donde la persona que lo lidera tiene esta categoría, que su consejo, lo que dice, es tomado como palabra de Dios. El otro día me pasó algo curioso, en mi cabeza me quedó rebotando. Tuvimos una charla con Marcos y Nancy hace unos días atrás, y yo le pregunté a Marcos: ¿vos sabés cuánto tardó José en perdonar a sus hermanos? Y yo tenía en mi cabeza incorporado que él los había perdonado al final de la Biblia, y él me dijo: yo creo que nunca les guardó rencor, que siempre los amó. Y yo me quedé tildado pensando por qué tenía yo esta idea. Y está bien que todo lo que recibamos sea chequeado con la palabra de Dios. Yo tenía una idea y digo: ¿dónde está el sustento mío de que José los perdonó recién al final de su vida? ¿Dónde estaba? Bueno, Marcos me dijo eso y yo me quedé pensando: ¿por qué yo di por hecho esto como que era palabra de Dios y no estaba en la palabra de Dios? Bueno, cuando Pablo predica en la iglesia, en la sinagoga, todavía no era una iglesia, él predicaba en la sinagoga judía, le predica a los hermanos de Berea, o a los judíos de Berea, dice que muchos creyeron, porque estos eran más nobles que los de Tesalónica, donde había estado antes, y iban a ver a la palabra, a ver si era así lo que había dicho Pablo. Y era Pablo, tenía su currículum, Pablo. Podrían haber dicho: bueno, pará, lo dijo Pablo, ya está. Bueno, no, estos hermanos iban, a pesar de que lo dijo Pablo, iban a ver si era así, efectivamente, como había dicho Pablo, si la palabra de Dios decía lo mismo que nos habían enseñado. Bueno, entonces la primera manera de eludir o hacer inefectiva la palabra de Dios es reemplazarla por lo que diga una persona, con autoridad, un consejero. Y puede ser alguien que, a mí me ha pasado de leer libros que fueron de mucha edificación para mi vida, de un determinado autor, y en un momento leer al mismo autor y dice una cosa y dice: ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y puede ser el que ustedes quieran, Josh McDowell, MacArthur, Lutero, Calvino, el que a ustedes les antoje, no importa. Tenemos que ir y chequear lo que nos dicen con la palabra de Dios.
Bueno, lo segundo. Marcos capítulo 7, versículo 13. El Señor tiene un altercado con los fariseos porque le reprochaban que no andaban sus discípulos, los fariseos le reprochaban a Jesús, que sus discípulos no andaban conforme a la tradición. Y el Señor les dice, ¿y ustedes por qué, por guardar la tradición, no hacen caso a la palabra de Dios? Y el versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Vamos transmitiendo, y no nos damos cuenta, tradiciones, formas de manejarnos como congregación y que a veces no son palabra de Dios. Lo tenemos que tener claro. A veces tenemos tradiciones porque, costumbre. Celebramos la Cena del Señor todos los domingos. ¿Por qué? ¿Es un mandato bíblico hacerlo todos los domingos? No, pero lo hacemos así, y si en algún momento descubrimos que hay que hacerlo de otra manera, lo haremos de otra manera. No hay problema en cambiarlo. Pero hay veces que, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene como a la misma altura que la palabra de Dios, tiene la tradición. La enseñanza de la Iglesia, lo que se dictamina en los concilios, es puesta a la misma altura que la palabra de Dios. Nosotros como Iglesia no tenemos esto. Desde la Reforma se ha vuelto a las fuentes, y uno de los lemas de la Reforma era sola Escritura, o sea, solamente la Escritura y ninguna otra fuente de autoridad que la Escritura y la palabra de Dios. Pero va transcurriendo el tiempo y se nos incorporan frases que transmitimos de generación en generación como escriturales y no son escriturales. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no hay que preguntar ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Eso está en la Biblia? No, es tradición evangélica que transmitimos, porque tenemos a David en los Salmos preguntando ¿por qué? Un montón de veces. Tenemos al Señor en la cruz preguntándole al Padre ¿por qué me has abandonado? O a Dios, ¿no? Para ser más teológicamente correcto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo lo transmitimos como tradición. Una que a mí me chocó profundamente es cuando hablamos de que Dios siempre contesta la oración. Porque Dios dice sí, no o esperar. ¿Lo han escuchado eso alguna vez? Sí. Eso está en la Escritura. O sea, Dios es igual que mi vecino. Yo voy al vecino, le pido la carretilla y el vecino me dice igual que Dios. Sí, no o esperar. Y reducimos una intervención milagrosa de Dios en respuesta a la oración a una técnica como para salvarle las papas a Dios por si no nos contesta la oración. Bueno, Dios me debe estar diciendo esperar. Bueno, transmitimos cosas nosotros también como tradición y no son palabra de Dios. Cuando le enseñamos a orar a los chicos, le decimos que junten las manos, que cierren los ojos y que agachen la cabeza. Y uno encuentra la mayoría de las veces en la Escritura a la gente que ora levantando los ojos al cielo, levantando manos santas y orando. Bueno, y no lo hacemos hasta cuando cantamos un ratito la canción de que levantamos nuestras manos. Creo que 3 o 4 levantamos las manos, el resto ni siquiera, porque es como que por tradición no hacemos cosas que por ahí la palabra de Dios nos autoriza. Bueno, entonces lo segundo que podemos hacer es, para que esto pierda su poder, es invalidarla transmitiendo tradición y no transmitiendo la palabra de Dios. Tercero, Hechos capítulo 6, versículo 2. Acá el que habla es el apóstol Pedro. Había una tarea social en la iglesia en ese tiempo. Muchos perdían sus trabajos por la persecución. Había necesidad económica y muchos hermanos vendían sus propiedades y le entregaban a la iglesia, entregaban el dinero para que se reparta entre los necesitados. Y los apóstoles estaban en esta tarea y Pedro en un momento dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, a veces
por hacer una tarea social que es lícita y es válida, se puede descuidar la palabra de Dios. Y la tarea social tiene que ser una tarea obviamente necesaria y mandada por la palabra de Dios para la iglesia, pero que no descuide nunca la enseñanza de Dios. Tiene que ser, de hecho, una excusa para poder predicar la palabra de Dios, o un aval para poder predicar la palabra de Dios. Bueno, hace poquito hicimos una tarea social como iglesia, perdón, yo digo hicimos porque me siento parte de la iglesia, pero yo no estuve, en la meseta, donde se entregó ropa de abrigo a la gente de la meseta. Bueno, es una tarea importante, no hay que dejar de hacerla, hay que organizarse como acá hicieron en la iglesia primitiva para hacerla, pero nunca hay que descuidar la palabra de Dios para hacerlo. Bueno, cuarto, y voy bien, segunda carta de Pablo a los Corintios. Así que hasta ahora tenemos reemplazarla por la palabra de alguien, de una persona, invalidarla por nuestra tradición, enseñando como tradición la palabra de Dios, o descuidarla por alguna tarea más social. Y el cuarto punto es distorsionarla. 2 Corintios capítulo 2. A veces la presión social es muy fuerte. En esta época la presión social es muy fuerte hacia distintos temas: matrimonio igualitario, ideología de género, aborto, y esto sin duda va a ir creciendo. Y uno tiene que o ser fiel a la palabra de Dios, o más o menos pilotearla, acomodar la palabra para no chocar con la gente que tiene una postura totalmente contraria a la palabra de Dios. No sé si han visto, hay Biblia ya para todos los gustos, ¿no? Hay la Biblia del discípulo, la Biblia del pescador, la Biblia del pastor, la Biblia de los niños, la Biblia de la mujer. La Biblia de la mujer. Y hay, bueno, supongo la Biblia del hombre, la Biblia... nada. La Biblia arcoíris, que no tiene que ver con la ideología de género, pero hay Biblia, yo no me acuerdo el nombre, si era igualitaria o algo por el estilo, que tiene que ver con la ideología de género. Y el otro día que vino un muchacho de las sociedades bíblicas, yo agarré el de la Biblia de la mujer a chusmear un poquito qué decían los comentarios, y es impresionante cómo habla en los comentarios. Hacen esto, distorsionan la palabra de Dios para adecuarla a lo que socialmente en este momento hay presión para decir otra cosa. Y hablaba, por ejemplo, cuando leí el comentario de cuando Abraham tiene un hijo con Agar, sin duda no es la voluntad de Dios. Lo que hizo Abraham fue el esfuerzo de su carne por cumplir la promesa de Dios, pero habla del patriarcado y de cómo Abraham aprovechó de esa mujer y la abandonó y la dejó. Bueno, habla, agarrando ese pasaje, hace una apología del movimiento feminista en este momento. Bueno, impresionante. Así que esto de distorsionar la palabra de Dios es algo que... perdón, no dije el versículo, ¿no? 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 17. Es algo que muchas veces, por presión, la carne tiene tendencia a hacer, que Dios nos libre como iglesia de hacer esto. 2.17. No somos como muchos, y fíjense, como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y si ustedes leen lo que dice antes, dice que en Cristo somos grato olor, y a veces olor de muerte o olor de vida, porque la palabra de Dios tiene consecuencias duras, y hay que decirla como es, para que se note con claridad cuáles son las consecuencias, a veces de muerte y a veces de vida. De muerte para los que rechazan la obra de salvación de Cristo, y de vida para los que la recibimos. Capítulo 4, un poquito ahí más adelante, versículo 2. Renunciamos, dice Pablo, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Se puede adulterar la palabra de Dios, se la puede, como a la nafta o al alcohol, al vino,
que le echan agua para vender más y no es lo mismo. Bueno, así diluimos, puede ocurrir la palabra de Dios. Y Pablo dice, si somos fieles al Señor, fieles siervos, ministros de este nuevo pacto, tenemos que andar no con astucia, no adulterando la palabra de Dios. Y capítulo 11, versículo 3, le dice Pablo a la misma iglesia, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. ¿Alguien de nosotros conoció a Jesús? No. ¿La imagen de Jesús? ¿Se usaba túnica blanca o color cremita o marrón? ¿Si tenía el pelo largo? ¿Si era rubio o morocho? No sabemos nada. Y Pablo, la Escritura se encargó de que no sepamos nada. Pablo dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, y él posiblemente lo había visto cara a cara, dice, ya no lo conocemos así. Porque ahora resucitó y tiene otro cuerpo glorificado. Aún si lo hubiéramos conocido, ya no es así. Entonces, si alguien nos predica de Jesús, ¿cómo sabemos que está hablando de Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, Pablo dice acá, si les predican de otro Jesús, ustedes lo toleran bien. O otro espíritu, que el Espíritu Santo, que el que habéis recibido. U otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Hay otro evangelio dando vueltas por ahí? Sí, hay muchos otros evangelios. No es que haya otros, sino que son distorsiones de la verdadera buena noticia, de que el Señor vino a buscar a lo que se había perdido y a salvar lo que se había perdido. Como dice Pedro, sus palabras tienen que ver con la eternidad. Y hay un evangelio de la prosperidad, que tiene que ver con lo terrenal, que, como dice Pablo, solo piensan en lo terrenal y nuestra ciudadanía está en los cielos. Bueno, hay otro evangelio, hay otro espíritu, hay otro Jesús. Hay gente que, agarrando este libro, nos mete un sapo que le pone el cartel de Jesús, el disfraz de Jesús, el disfraz del cartel de Evangelio, el disfraz de Evangelio, el nombre del Espíritu Santo, y nos estamos comiendo un sapo que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, tenemos que conocer este libro y tenerlo bien claro. En el tema del ministerio de mano fuerte, hay muchas cosas que están de moda. La psicología está muy de moda y particularmente el tema de la autoestima. Ustedes van a agarrar un montón de libros de vida cristiana y les va a entrar el tema de la autoestima por todos los wines, por todos los rincones. No sé si por ejemplo, a veces hasta se nos cuelan en las canciones que cantamos. Hoy, por ejemplo, cantamos una frase que, ahora les hago la referencia, que a mí me choca un poquito, porque puede inducir a este pensamiento. El Señor murió por nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? El Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Dónde viene la distorsión que apunta a fortalecer nuestra autoestima? Bueno, si Dios dio a Cristo por mí, yo soy re importante para Dios. ¿Sí o no? Soy re valioso para Dios. Tanto como Jesucristo, porque si dio a Cristo por mí. Bueno, fíjense cómo el Evangelio se distorsiona y empieza a apuntar a levantar nuestra autoestima. ¿No? Cantamos, con alto precio Él nos valoró. En realidad, el alto precio que pagó el Señor fue por nuestros pecados, no por lo importante que somos, sino por lo perdido que estábamos. Lo que marca el sacrificio de Cristo en la cruz es que estábamos re perdidos, lo grave que es el pecado y que era necesaria una vida completamente santa y valiosa y única para reemplazar lo que de otra manera no podíamos hacer. Y
Si ustedes tratan de buscar algo sobre la autoestima en la Escritura, van a encontrar, por ejemplo, que lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, eso eligió Dios. Y Pablo dice que Él es el más importante de los apóstoles, que es el más chico, y de los pecadores, el primero. Bueno, cada cosa que busquen de autoestima en la palabra, van a encontrar algo por el estilo. Señor, le dijo Pedro al Señor Jesús cuando les anunció que iba a morir en la cruz, ten cuidado de ti mismo, que esto no te acontezca. Cuídate, valorate, que esto no te pase. El Señor lo reprendió duramente. Bueno, por ese lado, en esta época se cuelan un montón de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por supuesto hay una autoestima adecuada en la palabra de Dios. Cuando Pablo dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, eligió Dios, después termina diciendo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, Él nos fue hecho, y si estamos en Cristo, estamos con esa bendición, justificación, santificación, redención. Bueno, y último punto, y terminamos acá. La palabra de Dios no es solo un libro que está acá. Es un libro que Pablo dice que por el Espíritu Santo fue escrito en nuestro corazón. El nuevo pacto, del que recordamos ahora, lo que dice en Jeremías, es que el Señor iba a escribir sus leyes en nuestro corazón. Así que Pablo dice, diciéndole a los creyentes, sois carta de Cristo. Así que hay una palabra de Dios que está escrita acá adentro. Y podemos lograr con nuestra vida que la palabra de Dios, que fue escrita en nuestros corazones, sea blasfemada. Y este es el último punto. Tito, capítulo 2, versículo 5. Lo dice para un caso particular, pero vale la extensión para todas las situaciones similares que podemos vivir los creyentes. Lo dice para las mujeres, pero no es solo para las mujeres. Está hablando de cómo tienen que ser las mujeres de la iglesia, y dice en el versículo 5 que las más grandes les enseñen a las más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus hijos, o cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este concepto está por todos lados. Yo en otro mensaje creo que lo dediqué exclusivamente hace unos cuantos meses atrás a este tema. Pero Pablo dice, por ejemplo, escribiendo de los judíos, que por causa de vosotros, una profecía del Antiguo Testamento, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Porque confesamos ser de Dios, o los judíos confesaban obedecer a Dios y no lo hacían. Y primera carta a Timoteo, capítulo 6, hay un poquito cerca, versículo 2, dice, a los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Perdón, el versículo 1, no el 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tenía que ver con los amos y los patrones y empleados, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, la enseñanza. Bueno, hay un montón de conductas
que tienen que ver con que la palabra de Dios pierda su poder. Y en esta época, lamentablemente, esto es una de las cosas más terribles. ¿Queremos que la palabra de Dios pierda su poder? Bueno, hagamos lo siguiente, digamos que somos del Señor y vivamos de la manera que querramos. Y por lo tanto va a ser blasfemada la palabra y va a ser blasfemado el nombre de Dios. Dice, y con esto termino, primera carta o segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Más allá de lo que hagamos, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Es un sello doble. El Señor conoce a los que son suyos. Nosotros no. Nosotros muchas veces hacemos a las personas hacer la oración para que reciban a Cristo, para que les perdone los pecados. Les preguntamos, como le preguntó Marcelo a Marcos y a Gabriel, pero no podemos entrar en la intimidad de la persona, nadie. Ni un esposo con su esposa tiene garantía completa de que el corazón que ve es el corazón que realmente es. Pero el Señor sí. El Señor conoce el corazón, es el único que conoce el corazón. Y dice que solo el Señor conoce a los que son suyos. Si realmente hubo una obra de salvación en el corazón, si hubo un arrepentimiento genuino y si hubo una fe genuina en la obra de Cristo en la cruz, solo el Señor lo sabe. El Señor conoce quiénes son suyos. Y cuando llegue el tiempo del fin, una de las palabras más tristes que están en la Escritura es cuando se presentan delante del Señor gente que cree que es del Señor y le dice: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir: nunca los conocí. El Señor conoce a los que son suyos y también sabe quiénes no son de Él. Pero hay un sello exterior, que es el que sigue ahí, que es: alguno invoca el nombre de Cristo, nosotros lo hacemos, nosotros decimos, nosotros lo testificamos públicamente que somos de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tenemos que tener una conducta exterior que avale lo que decimos. ¿Eso es garantía de que somos del Señor? No. Pero si alguno de nosotros invoca el nombre de Cristo, si decimos que somos del Señor, tenemos que andar como el anduvo. Tenemos que apartarnos de iniquidad. Por eso Pablo dice después: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, en el versículo que sigue, sino que hay otros también, de madera y de barro. Y el versículo 21 dice, y esto para cerrar: hermanos, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Marcelo va a cerrar ahora la reunión, pero recordemos, podemos reemplazarla tomando, no lo hagamos nunca, ni con los pastores de la iglesia, ni con un consejero, ni con un maestro, ni con un autor que lo reverenciemos. No reemplacemos la palabra de Dios, no la invalidemos con nuestra tradición, no la descuidemos por otra tarea social, no la distorsionemos tratando de acomodarla a la cultura, y sobre todo, esto que acabamos de ver, vivamos una vida de acuerdo a la palabra de Dios para que no sea blasfemada. Que el Señor nos bendiga.